Hola mis amados, Dios los bendiga, estoy nuevamente con ustedes y hoy vamos a continuar con el tema de la injusticia de la justicia. Y bueno, hoy vamos a ver la tercera parte de este estudio. Y ya habíamos hablado en videos anteriores sobre la justificación, sobre la justicia. Y habíamos dicho que la justicia era la que se fundamentaba en el carácter mismo de Dios, que nosotros obedecíamos las justas demandas de la ley, que éramos siervos de la justicia. Bueno, y en consecuencia de esa justicia, nosotros ahora somos beneficiarios de la santidad de Dios. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y para eso quiero definirle primero lo que es la santidad o la santificación. Estas vienen de las palabras griegas hagiasmos, hagiosune. Son dos nombres, hay otros más, pero voy a centrarme en estos dos nomás. Y eso vienen de esas palabras griegas y su significado es separación para Dios. Es el estado que resulta de ello, o sea, de esa separación de Dios. Es la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. También denota conducta personal. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación, de acuerdo al diccionario bíblico Vine, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Es la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Esto es de acuerdo a la definición del diccionario bíblico de Vine. De acuerdo a la RAE, santificación o santidad es la cualidad del que es santo o de lo que es santo. Es virtud, es consagración, es bendición. Y en ese orden de ideas, mis amados, quiero que veamos lo siguiente. Número 1. Por causa de la justicia, somos beneficiarios de la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos muestra a nosotros que Dios nada que ver con el pecado. Es decir, Él no es indiferente a esa abominación. De ahí la condena al pecado en la cruz del Calvario. Sabemos nosotros que el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Ahí Él condenó el pecado. Y en la obra de la cruz, mis amados, ¿qué es lo que nos manifiesta a nosotros? Nos manifiesta la justicia de Dios. Ahí eso nos muestra a nosotros que Dios fue consecuente con su carácter, consecuente con su misma naturaleza. Es decir, ahí demostró Dios, en la cruz del Calvario, o sea, con la muerte de Cristo, Él demostró aquello que lo distingue, aquello que lo caracteriza, aquella cualidad que confirma de que Dios es un Dios santo, que nos muestra su santidad. Él es santo, el santo de Israel. Y ahora nosotros somos beneficiarios de esa santidad. Es decir, el carácter de Cristo ha sido forjado en nosotros, ha sido edificado en nuestra vida como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Esta virtud o cualidad es fundamental en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque se ve reflejada nuestra conducta. Por eso es fundamental
esta cualidad en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Mateo 11:29. Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Esa es una cualidad del Señor Jesucristo. Una cualidad santa. La humildad, la mansedumbre. Filipenses 2:5 nos dice que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo. Nuestra actitud. Aunado a lo anterior, los hijos de Dios, aunque estemos en este mundo, aunque estemos en este cuerpo o en esta carne, nos caracterizamos o nos distinguimos de entre las demás personas porque llevamos una vida de absoluta santidad. Así que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y debemos ser como Él es, justos y santos. Efesios 4:17 al 24 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer como avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo segundo que quiero que veamos, mis amados, es que la santificación es la voluntad de Dios para sus hijos. Óigase bien, la santificación es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. ¿Y qué significa esto? Que nosotros debemos vivir como a Dios le agrada, no como a nosotros nos gusta. Es decir, nosotros debemos dejar esa manera de vivir pecaminosa. Nosotros debemos dejar de vivir en nuestros malos deseos. Esto es inmoralidad sexual, engaños, agravios, altivez, calumnia, ira, amargura, vanagloria, un lenguaje sucio, egoísmo, robos, corrupción y todo tipo de maldad. De eso debemos nosotros dejar de vivir, en esos deseos carnales. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nosotros debemos tener conciencia que como justos de Dios, ahora estamos apartados de aquellas cosas que deshonran a Dios. Vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, del 21 al 22. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando nosotros no tenemos la conducta apropiada, contrariamos la voluntad de Dios. Y lo que estamos haciendo nosotros con estas cosas es atentar contra el honor de Dios, aludir su dignidad,
pisotear el nombre de Cristo, es decir, pisotear la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, dejar en vergüenza el Evangelio y romper nuestra relación con Dios. Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos en contraposición a la voluntad de Dios, a su palabra. Dejamos mal el testimonio de Cristo. Manchamos nuestra santidad. Cuando nosotros vemos el caso de este señor pastor de Manizales, la conducta que él tuvo, eso fue lo que pasó con ese accionar contrario a la voluntad de Dios. Lo que hizo fue pisotear la obra de la cruz, el nombre del Señor Jesús. Lo que hizo fue, con su actitud, aludir la dignidad de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Lo que hizo fue manchar ese testimonio de Cristo. Dejó en vergüenza el Evangelio. Porque si bien nos damos cuenta nosotros, salen los medios noticiosos, todo eso, y pues obviamente eso no deja nada bueno que decir. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, por no andar en la santidad de Dios, lo que hacemos es eso, manchamos el nombre de nuestro Señor. Y obviamente rompemos la relación con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque entramos en pecado. Y ya lo vimos nosotros que Dios no es indiferente al pecado, Él no tolera el pecado. Entonces, llevar una vida en santidad es tener una conducta buena todo el tiempo, obviamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros vemos la vida de Daniel, y vemos que Daniel en el capítulo 6, el verso 4 y 28, vemos que Daniel fue prosperado. ¿Pero por qué fue prosperado? Precisamente porque él vivió en esa santidad, él vivió en esa fidelidad al Señor. Por eso fue prosperado. Nosotros vemos que Daniel, cuando los sátrapas hicieron de todo para que pudiera ser echado en el foso de los leones, se inventaron el edicto ese para que el rey lo decretara. Era la única manera de poder coger a Daniel y lanzarlo allá. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que él no tenía tacha alguna, y que ellos no encontraron nada ilegal en Daniel, no encontraron absolutamente nada en la vida de Daniel para poder cogerlo y señalar. Entonces por eso se inventaron eso. Pero vemos a Daniel que fue fiel, que él vivió en esa santidad de Dios y fue prosperado. Cuando revisamos también la vida de José, que fue humillado, fue vituperiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, y vemos a un José que prosperó en el imperio Egipto, y también por ser por tener José una vida en santidad, fiel a Dios. Vemos que cuando la mujer de Potifar lo sedujo, ¿sí?, para que se acostara con ella, ¿qué fue lo que hizo José? Pues huyó, salió corriendo, dice la palabra, y se mantuvo en esa santidad. Una buena conducta la de Daniel. ¿Pero por qué? Porque confiaba en su Dios, le era fiel al Dios de los ejércitos.
Esa es la actitud de nosotros. Nosotros debemos tener como hijos de Dios una buena conducta, ¿sí? Si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, si tenemos fe en Él, esa es la manera como nosotros debemos vivir, en santidad, en la santidad de Dios. Primera de Timoteo 2, 14 al 15, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la palabra lo que nos dice a nosotros es que debemos permanecer en esa santidad. Nosotros, los justos y santos hijos de Dios, fuimos separados del pecado y consagrados para Él. En consecuencia, nos caracterizamos o nos distinguimos por tener siempre una buena conducta. Por tanto, mis amados, Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir impuramente, sino a vivir una vida santa. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es lo que Dios nos está diciendo, que seamos como Él, santo, sin mancha. Y lo tercero que quiero que veamos es que el Espíritu Santo es el agente en la santificación de los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el agente en la santificación de los hijos de Dios. Leamos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo que esto significa es que Dios determinó desde el principio escogernos a nosotros para ser salvos. Pero este acto divino precede a la fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice la palabra de Dios que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Este es ¿quién? Jesucristo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es por fe, mis amados, que nosotros podemos avanzar en esta carrera cristiana, en esta vida cristiana. Es por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos llevar una vida de santidad por el poder de su Espíritu Santo. Por todo lo anterior, mis amados, los hijos de Dios hemos sido justificados en Cristo Jesús y ahora somos la justicia de Dios en este mundo, y en consecuencia de ello somos beneficiarios de su santidad. O sea, por causa de la justicia, nosotros vivimos en santidad. Es decir, tenemos siempre una buena conducta. Andamos en rectitud, porque fuimos absueltos de toda culpa. Si somos justicia, no cometemos injusticia. Es ahí la importancia de tener claro lo que somos nosotros en Cristo. Fuimos justificados
somos justicia y vivimos en santidad. Finalmente quiero leerles en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 16 en la Nueva Biblia Vida. Dice así: pero Dios ha ordenado ahora que el cielo y la tierra sean reservados para el fuego, para el día del juicio en que todos los impíos serán destruidos. No olviden ustedes, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará como ladrón. En aquel día, los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego, y la tierra y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. Puesto que todo esto va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Sí, deberíamos vivir esperando la venida del día en que Dios prenderá fuego a los cielos y los elementos se fundirán envueltos en llamas. Pero nosotros esperamos, según Dios ha prometido, nuevos cielos y una nueva tierra en la que morará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, traten de vivir sin pecado y procuren vivir en paz con Dios. Recuerden que si no ha venido todavía es porque nos está concediendo tiempo para nuestra salvación. Bueno, mis amados, eso era todo lo que quería enseñar en este día sobre este tema de la santidad. Y bueno, hemos culminado esta serie de mensajes del tema de la injusticia, de la justicia. Y para poder comprender este tema, les sugiero que se vean los otros videos, el número 1 y el número 2. Y nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.